consideran en el análisis del funcionamiento de una turbina Pelton. Como sabemos, la cinemática del flujo es cómo se mueve el fluido a través de los elementos importantes que tiene esta turbina. Entonces, en el diagrama de la izquierda, tenemos que el chorro está saliendo de la tobera del inyector, o sea, de la boquilla del inyector, que es la tobera, y está saliendo a alta presión, perdón, a alta velocidad, y tiene un diámetro que es muy importante para las dimensiones del cangilón y de la rueda Pelton. Entonces, estas líneas azules representan el chorro que va a impactar a alta velocidad contra el primer cangilón, luego vendrá el segundo y así sucesivamente. En el momento del impacto, el fluido comunica al cangilón y a su vez a la rueda Pelton una velocidad tangencial. Fíjense, este es U sub 1, tangente a la circunferencia, porque este álave va a girar de acuerdo a una circunferencia. Entonces, U1 es tangente a la circunferencia. Omega 1 es la velocidad relativa y C1 es la velocidad absoluta. Este es el momento del impacto contra el chorro. 1 representa el momento del impacto contra el chorro. Alfa 1 es el ángulo entre la velocidad tangencial y la absoluta, y beta 1 es el ángulo de flujo a el momento de impactar contra el cangilón. Bien, este diagrama de velocidades, sabemos que son 3 vectores, están relacionados por esta ecuación vectorial, C1 vector, omega 1 vector más U1 vector, que es la ecuación que se cumple siempre en las turbomáquinas, ¿sí? Bien, entonces este es el momento del impacto, ¿no? Ahora, esta velocidad absoluta tiene una componente tangencial que está marcada ahí con puntos azules, C1U, y perpendicular a la componente tangencial, aunque aquí no está tan bien dibujado, pero perpendicular es la componente axial o meridional, ¿no? Hay que descomponer este vector en una componente tangencial y en una componente axial o meridional. Eso está representado por estas líneas punteadas azules. Bien, también a la salida, bueno, además antes, cuando el chorro impacta contra el cangilón, cuando este ángulo es lo más pequeño, lo ideal sería que sea 0, le va a entregar casi toda la energía al fluido. O sea, lo óptimo es que este ángulo alfa 1 sea muy pequeño, idealmente podría ser 0, y entonces tengo este otro diagrama, ¿no? Si el ángulo alfa 1 es 0, el diagrama se reduce a esto, ¿no? U1, omega 1 y C1. ¿Qué es lo ideal? De esta forma, el fluido habría entregado toda su energía el momento de impactar contra el cangilón. Escalarmente, si aquí hacemos cumplir la ecuación vectorial C1 vector, U1 vector más omega 1 vector, también se cumple la ecuación escalar, ¿no? En este caso no hay ángulo. C1 es U1 más omega 1, que sería la ecuación escalar para el caso en que el fluido entregue prácticamente toda su energía al fluido, al cangilón. Y C1
se calcula de esta forma: coeficiente de velocidad de tobera. Este coeficiente toma en cuenta las pérdidas por fricción en la tobera, en la boquilla del inyector. Normalmente se asume 0,95, si no se dice lo contrario. A veces nos dan un valor determinado, si no nos dan 0,95. Y raíz de 2G por H por la altura de carga neta, esa es la velocidad absoluta con la que impactaría el chorro contra el cangilón. Bien, después de que el chorro ha impactado contra el cangilón, observando desde una vista superior, aquí ha impactado, es aquí, ¿no? Ha impactado contra la arista o divisor. El chorro se ha dividido en dos partes iguales, a la izquierda y a la derecha. Lo hemos visto, esto nos ha explicado también el video, ¿no? Y entonces, si tomamos este punto como 2, tenemos una velocidad tangencial después de que el chorro ha impactado con el rodete, con el cangilón está girando, hay una velocidad tangencial tangente a la circunferencia de la trayectoria del giro del cangilón. Tangente al cucharón o cangilón está la velocidad relativa, y sumando estos vectores, de acuerdo al paralelogramo en este caso, esta es la velocidad absoluta a la salida del cangilón. Ángulo alfa 2, ángulo beta 2. Esta velocidad absoluta se puede descomponer en una componente axial o meridional, tangencial C2U, y en una axial o meridional C2M. ¿Sí? Esta velocidad absoluta se la puede descomponer. Aquí está simbolizado eso. Tal vez la descomposición llegaría solo hasta aquí, ¿no? Descomponiendo y descomponiendo, para que se note, se ha hecho un poquito más largo y punteado. Hay una componente C2U tangencial de la velocidad absoluta y una componente C2M perpendicular a la tangencial, o también se llama axial o meridional. Si nosotros tomáramos un punto idéntico al otro lado del cangilón, o sea, un punto simétrico al otro lado, en la parte de la izquierda, si quieren, si estaríamos viendo de arriba, sucedería exactamente lo mismo, y las componentes axiales o meridionales, una que apunta hacia abajo y otra que apunta hacia arriba, su efecto se cancelaría. O sea, las componentes axiales o meridionales, esta hacia abajo y aquí la misma hacia arriba, porque el chorro se desvía a la mitad, este efecto de esas velocidades se cancelaría, y aquí habría otra componente tangencial, C2U, y entonces la componente tangencial es muy importante en el giro del cangilón. La componente axial se cancela, no hay influencia en la dirección axial, y eso también es importante porque no hay vibración en el eje. El impacto origina velocidades puramente tangenciales. Eso debería estar claro, ¿no? Las componentes axiales se cancelan en este caso, se contrarrestan, porque una apunta hacia arriba y la otra hacia abajo, no hay efecto en esa dirección, todo el efecto es en la dirección tangencial. Bien, se cumple también la ecuación vectorial, C2 vector es omega 2 vector más U2 vector. Pero en este caso,
en esta turbina, las velocidades tangenciales en magnitud son siempre las mismas. Y podemos decir que en este caso la velocidad tangencial antes del impacto es la misma velocidad que la velocidad tangencial después del impacto. El impacto dura un tiempo tan corto que ambas velocidades son prácticamente iguales. Hasta ahí esto se cumple, esto es importante, ¿no? Aquí solo hay una velocidad tangencial con la que gira la rueda antes del impacto y después del impacto es prácticamente la misma. Si no hay pérdidas por fricción, porque fíjense, mientras más grande sea este cangilón, este camino que tiene que recorrer el fluido es más largo y hay más fricción contra las paredes del cangilón. Si no hubiera fricción o si se puede despreciar esa pequeña fricción, omega 2 será igual a omega 1, pero si existen pérdidas por fricción, omega 2 va a ser diferente de omega 1. Y eso lo toma en cuenta el coeficiente de Álave o de cangilón, que se denomina CB. CB es el coeficiente de Álave o cangilón que toma en cuenta las pérdidas por fricción cuando el fluido se está moviendo por el Álave. Y es la relación de la velocidad relativa después del impacto contra la velocidad relativa antes del impacto. Si estas dos son iguales y no hay pérdidas, considerando esto que está aquí arriba, el coeficiente de Álave o cangilón es 1, no necesito tomarlo en cuenta. Pero si hay pérdidas, normalmente omega 2 es menor que omega 1 por las pérdidas. El coeficiente de Álave o cangilón es un número que es menor a la unidad. Entonces, normalmente cuando los cangilones son de dimensiones grandes, se puede tomar en cuenta este factor que considera las pérdidas cuando el fluido está pasando por el cangilón. Si las dimensiones del cangilón son pequeñas, no necesitamos, podemos despreciar y decir coeficiente de Álave o de cangilón igual a 1. Bien, lo que decía hace un momento, en este diagrama, lo ideal es considerar que alfa 2, idealmente alfa 2 debería ser 180 grados, lo cual no es, digamos, real que este alfa 2 sea 180 grados. Y se aconseja, aquí se está explicando yo lo que ya les he dicho de las componentes axiales, ¿no? Si una es hacia arriba y si otra es hacia abajo, su efecto se contrarresta, se anula y solamente hay un efecto de la componente tangencial de la velocidad absoluta que nos va a determinar con qué potencia está girando la rueda. A lo que decía aquí, que el ángulo alfa 2 no puede ser 180 grados, que sería lo ideal, lo que nos originaría la máxima potencia, pero podría ser igual a 0. El ángulo alfa 2 podría ser pequeño, tener un valor determinado. Lo que nos interesa es que el ángulo beta 2 de salida no podría ser 0, pero tendría que tener un valor pequeño. Los fabricantes aconsejan que el ángulo beta 2, por efectos de resistencia en la fabricación del cangilón, esté comprendido entre 4 a 20 grados.
este ángulo beta 2, que es con el que el fluido va a salir impulsado hacia afuera del cangilón. Fíjense, este ángulo es este de aquí también, con el que el fluido sale impulsado. Entonces se aconseja que eso esté entre 4 y 20 grados. Bien, todo eso origina un trabajo específico en el rodete, es decir, que el fluido al impactar contra el cangilón de la rueda Pelton, que antes llamábamos rodete, nos origina un trabajo específico, un trabajo por unidad de masa, WE', que se lo puede calcular considerando solamente las componentes tangenciales, ¿no? C2U menos C1U por U. Ese es el trabajo específico que el chorro está realizando al impactar contra el cangilón. Y la potencia que el chorro transmite a la rueda Pelton es multiplicar este trabajo por el gasto flujo másico. M0 punto es el gasto flujo másico en la rueda Pelton, gasto flujo másico, unidades kilogramos por segundo. ¿Sí? Bien, entonces ese es una de las formas de encontrar qué potencia ha transmitido el chorro o el fluido a la rueda Pelton el momento de impactar contra los cangilones. Hay también en el análisis que se hace para hacer cálculos en este tipo de turbinas, coeficientes adimensionales. Ya he hablado del coeficiente de Álave o cangilón, que toma en cuenta las pérdidas por fricción cuando el fluido está desplazándose por el cucharón o por los cangilones, ¿no? Uno hacia la derecha, otro hacia la izquierda. También hay el coeficiente de velocidad de Tobera, que es, como he dicho hace un momento, el coeficiente, el factor que toma en cuenta las pérdidas por fricción en la tobera, ¿no? La tobera, como ustedes saben, es una boquilla que cambia de sección más grande a más pequeña. Su función es transformar la energía de presión en energía cinética. Por eso el chorro sale de la boquilla de la tobera a alta velocidad. Y entonces en ese movimiento hay fricción en la tobera y se toma en cuenta eso en esta ecuación, que ya la he analizado hace un momento. Generalmente se asume entre 0,95 a 0,98 como coeficiente de velocidad de tobera. Si no se dice lo contrario, se puede asumir 0,98. Otro coeficiente adimensional es el factor de carga, que está definido como el trabajo específico en el rodete del que hablaba aquí, dividido entre U al cuadrado. Aquí no hay diferencia entre U1 ni U2 porque sabemos que las dos son iguales. El momento de impactar es tan pequeño que antes del impacto y después del impacto es prácticamente la misma velocidad tangencial. Entonces, entre U cuadrado. Pero también, por la ecuación de Euler, puedo decir que el trabajo específico es altura neta por G, altura de carga neta por G, debido a la ecuación de Euler, de la que hemos hablado hace mucho tiempo, cuando hemos hablado de la teoría de las turbomáquinas de flujo radial o de flujo axial, sobre U cuadrado.
Entonces, estos tres factores se toman en cuenta en los cálculos. Hay que tener en cuenta la definición de estos factores. Luego estarían las condiciones óptimas de diseño. Cuando nosotros diseñamos una turbina, lo tenemos que hacer para el funcionamiento óptimo ideal, ¿no? Nosotros diseñamos para que funcione así, pero por efectos de pérdidas de energía o de funcionamiento real de la máquina, podrían haber algunas pérdidas que tendríamos que tomar en cuenta, pero nosotros diseñamos para que el rendimiento de la máquina sea el óptimo, sea el mayor posible. Y entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta en esos casos? Primero, que el ángulo alfa 1 sea 0. Así tratamos de garantizar de que el chorro al impactar contra el cangilón ha entregado toda su energía. Entonces, eso se reduce a que el diagrama de velocidad antes del impacto ya no sea un triángulo, como lo he dicho al empezar la clase. Se reduzca a este diagrama donde se cumple también la ecuación vectorial C1 vector U1 vector más omega 1 vector. Esto es lo ideal. Así debería funcionar para un óptimo rendimiento en la turbina. La otra consideración es que las velocidades relativas antes y después del impacto contra los cangilones sean iguales, es decir, no haya pérdidas por fricción, el coeficiente de A la B sea 1, ¿sí? Que no se pierda energía por fricción en los cangilones. Esa es otra condición óptima. Y la siguiente es que para que el fluido transfiera a los cangilones la máxima energía, o digamos teóricamente toda su energía, se debería cumplir que la velocidad tangencial U1, que es igual a U2 o que simplemente es igual a U, sea C1 medios. Para esta relación de velocidades, el chorro entregaría la máxima energía al fluido. ¿Y cómo calculo C1? Con la ecuación que involucra al coeficiente de velocidad de Tobera, la altura disponible con la que va a trabajar la turbina. Aquí se vuelve a recalcar que U1 es igual a U2 y es igual a U. Entonces encuentro cuál va a ser la velocidad absoluta que debería, con la que va a girar la rueda Pelton, y cuál es la velocidad tangencial, y aplicando esta ecuación escalar podría encontrar la velocidad relativa. Teniendo C1 y U1 puedo encontrar la velocidad relativa. Eso en cuanto a las velocidades, el momento de que el chorro esté impactando contra el cangilón. Luego puedo hablar de las potencias. La potencia que el fluido entrega a la rueda Pelton, considerando que haya pérdidas por fricción en el cangilón, considerando el coeficiente, el ángulo beta 2, densidad por caudales, gasto, flujo másico. Esta es la ecuación que me permite calcular, además de la anterior que les había mostrado, que era, ¿dónde? Esta, ¿no? Gasto, flujo másico por trabajo específico. Pero también puedo calcular la potencia con esta ecuación. Gasto, flujo másico
es densidad por caudal, por trabajo específico, tomando en cuenta que hay una pérdida por fricción en los álabes y tomando en cuenta el ángulo de flujo a la salida del cangilón. No voy a hacer la deducción de esta fórmula, me parece que no es importante. Lo que sí es que tenemos que tenerla como herramienta para hacer cálculos de la potencia, ¿no? La potencia que el fluido ha entregado a la rueda Pelton. Luego, cuando el chorro impacta contra el cangilón, le transmite una potencia, pero también le transmite un momento de fuerza. El momento de impactar el chorro contra el cangilón, hay un momento de fuerza que hace girar la rueda Pelton, y al girar la rueda Pelton, en su eje tenemos esta potencia. ¿Cómo calculo el momento de fuerza? Puedo calcular de esta manera. Densidad caudal, el radio de la rueda Pelton, y C1 menos U por 1 más coseno beta 2. Esa sería una forma de calcular el momento de fuerza, el momento que habría comunicado el chorro, el momento de impactar, el instante de impactar con la rueda Pelton. Pero también, si dispongo de la potencia, la potencia que el fluido transmitió a la rueda Pelton y la velocidad de rotación en radianes segundo, dividiendo potencia en velocidad de rotación, entre velocidad de rotación. Esto no es ni W1 ni W2, esto es W, velocidad angular en radianes sobre segundo, y divido esa potencia entre la velocidad angular en radianes sobre segundo, voy a tener también el momento de fuerza que el chorro habría comunicado al cangilón de la rueda Pelton. Y finalmente, como en el eje de la rueda Pelton va a estar acoplado un generador que nos va a generar energía eléctrica, yo podría calcular la potencia en el eje que va a ser transmitida al generador. Y esa potencia la calculo, W.m es la potencia en el eje de la rueda Pelton, y calculo multiplicando el rendimiento mecánico por el trabajo, por la potencia en la rueda Pelton. Sabemos que el rendimiento mecánico toma en cuenta las pérdidas que hay entre el acoplamiento del eje de la turbina al generador. Entonces, normalmente la potencia en el eje de la turbina por estas pérdidas es menor que la potencia que el fluido ha entregado a la rueda Pelton o a los cangilones de la rueda Pelton. Bien, también les había dicho en una clase anterior que en las turbinas es muy importante este número específico de revoluciones o velocidad específica, NS. NS es la abreviación normalmente minúscula, ¿no? NS es la abreviación de este número o velocidad específica. Para el caso de turbinas, N el número específico es igual a potencia en el eje, WM es potencia en el eje a la 1/2, entre la altura de carga neta con la que opera la turbina en metros. Si yo reemplazo la velocidad de rotación en revoluciones por minuto, la potencia en el eje en CVs, aquí debería estar en CVs, vamos a corregir esto. No puede estar en otras unidades que no sean CVs.
porque si no, no nos va a dar adimensional. O sea, podría estar, ¿no? Pero no nos va a dar adimensional. Entonces, esto debería estar en CBES. Lo voy a, para cuando les publique esto para que estudien, CBES. No puede estar en otra unidad cuando yo uso esta fórmula. Vamos a borrar mejor esto. Bien, debería estar en CBES. La altura en metros y la velocidad de rotación en RPMs. Eso me va a dar adimensional. Y con esto yo voy a hacer otros cálculos importantes en el caso de la turbina P. Bien, hasta aquí preguntas. Si hubiera alguna pregunta, alguien puede abrir su micrófono y pasar a la clasificación. Esto es muy importante para que luego podamos seleccionar el tipo de turbina adecuado. Las turbinas Pelton se clasifican de acuerdo a los siguientes criterios. Posición del eje podría ser horizontal o vertical. Por ejemplo, aquí tengo eje horizontal. Bueno, aquí en el dibujo no hay eje, creo, no hay eje vertical. Todas son eje horizontal. Número de inyectores. Por ejemplo, aquí hay un inyector, aquí hay dos inyectores. ¿Sí? Un inyector o dos inyectores. Número de ruedas Pelton. Por ejemplo, aquí tengo una, aquí tengo dos acopladas al mismo eje, dos acopladas al mismo eje. Número de chorros por rueda, aquí hay un chorro por rueda, aquí hay dos chorros por rueda, aquí hay un chorro por rueda y aquí hay dos chorros por rueda. Entonces, podría ser también una turbina de eje vertical, que normalmente las turbinas de eje vertical se pone con 4 chorros. Podría ser también ese caso. Entonces, para poder leer esta nomenclatura que está aquí, nomenclatura, se utiliza esta reglita, ¿no? P, número de ruedas abajo, N, número de chorros abajo, un guión y qué tipo de eje, puede ser horizontal o vertical. Entonces, esta, P1 es una rueda, aquí está una rueda, N, número de chorros, un chorro, es una rueda, un chorro, eje horizontal, es esta turbina. Una rueda, un chorro, eje horizontal. Esta es P1N2H, es una rueda, dos chorros por rueda, una rueda con dos chorros, eje horizontal. Es una rueda con dos chorros, eje horizontal. Esta es una P2N2H. Sí, no veo bien, a ver. Y no se nota, ¿no? Ya, es una P2N1H. Esta es P2, dos ruedas, un chorro por rueda, es P2N1H. ¿Sí? P2, dos ruedas,
un chorro por rueda, N1, eje horizontal H. Y esta es una P2N2H. 2 ruedas, 2 chorros por rueda, eje horizontal. Entonces, esa es la nomenclatura. Aquí pongo algunos ejemplos, ¿no? Lo que estaba aquí. P1, N1H, una rueda, un chorro o un inyector, eje horizontal. P1, N2H es una rueda, 2 chorros, eje horizontal. Puede haber P1, N4B, sería una rueda, 4 chorros, eje vertical. P2, N4H, 2 ruedas, en cada rueda 2 chorros, eje horizontal. Entonces, esta es la nomenclatura, ¿sí? Bien, ahora, tenemos gráfico. Este gráfico que está en lo que ha preparado nuestro auxiliar, en nuestras gráficas, en nuestras tablas, etcétera, que me ha dicho que ya les ha dado. Y esto nos sirve para seleccionar el tipo de turbina. Si nosotros calculamos la potencia, aquí está la potencia en kilowatts, podemos calcular nosotros la potencia en CVs, con un factor de conversión lo pasamos a kilowatts. Aquí está en múltiplos de 10 elevado a la 3, 10 elevado a la 5, y así sucesivamente, ¿sí? Más claro está en sus fotocopias. Entonces, si yo, a ver, para explicarles bien, voy a sacar yo mi fotocopia. No sé si ustedes tienen ahí su fotocopia. En la parte de turbinas Pelton está este diagrama y entonces esto es 10 a la 3, esto es 10 a la 4 y esto es 10 a la 5. Si yo tengo un valor de 4 por 10 a la 4, entro aquí y de acuerdo a la altura de carga con el que opera la turbina, digamos 200, voy a marcar. Si yo tengo de información 4 por 10 a la 4 sería 40,000 kilowatts. 4 por 10 a la 4. 40,000 kilowatts sería, ¿no? Y tengo una altura de carga de 200 con 4 por 10 a la 4. Estoy en este punto y entonces este diagrama me dice que yo tendría 2 opciones para escoger el tipo de turbina. Una opción es que escoja 2 turbinas de una rueda, 2 chorros, eje horizontal. 2 turbinas que tengan una rueda, esa rueda 2 chorros y eje horizontal. O la otra posibilidad es que escoja una rueda con 4 chorros, eje vertical. Ahí está el criterio del que está haciendo el proyecto, ¿no? ¿Cuál va a escoger? Yo aconsejo siempre escoger las de eje horizontal porque no ocupan tanto espacio
se puede evacuar bien el agua o fácilmente el agua después. En cambio, una turbina de eje vertical de 4 chorros, si bien es muy eficiente, el problema es si tiene una rueda y 4 chorros, el problema es el sistema de conducción del fluido, ¿no? Tengo que tener una tubería que se divide en 4 y cada tubería que sea dividida en 4 va a terminar en un chorro que tiene que impactar con la rueda. Y después el problema es evacuar todo ese fluido que ha impactado con la rueda. Es otro problema, evacuar el fluido. El primer problema en una de eje vertical es el sistema de distribución de las tuberías, ¿no? Tengo una tubería de alta presión que se tiene que dividir en 4. Cada una de esas 4 termina en un inyector que tiene que inyectar el fluido a la rueda Pelton. Entonces, el sistema de distribución y el sistema de evacuación del agua, cuando tengo una turbina de eje vertical, es complicado. Si bien es muy eficiente, ¿sí? Una sola rueda con 4 chorros. En cambio, el otro caso son 2 ruedas, tengo que tener 2 turbinas, y cada turbina tiene una rueda y 2 chorros. Ocupa menos espacio y la evacuación del agua es más fácil. Ese sería un caso, ¿no? Si nosotros hacemos los cálculos y nos sale una turbina, por ejemplo, en este punto, 10⁻³ kilowatts con 400 metros de altura de carga, la solución es una P1N1H. ¿Sí? O sea, una rueda, un chorro, eje horizontal, la más sencilla. Si nos daría este punto para 4 por 10⁴ kilowatts y 300 metros, es una P1N2H, una rueda con 2 chorros, eje horizontal. Y si cae en nuestro diagrama en este punto, la única solución es una P1N6B, una rueda con 6 chorros, eje vertical, ¿no? Esto para una potencia de 4 por 10⁴ y una altura de 400 metros. Sería esa la solución. Entonces, este diagrama nos permite seleccionar la turbina adecuada. Donde caemos, fíjense que este es un área más grande, ¿no? La mayoría de las turbinas Pelton caen en esta región o en esta. Algunas aquí tengo que decidir, hay 2 posibilidades, y si cae aquí solo tengo una posibilidad. Si cae aquí abajo donde no hay nada, quiere decir que la solución no es una Pelton, o sea, no tengo que usar una Pelton para ese caso. Si cae, digamos, en este punto, ¿no? La solución no es Pelton, tengo que buscarme una France y seguramente será la solución, ¿no? Si cae en este punto, no es una solución Pelton. No puedo usar una turbina Pelton en ese caso. Bien, entonces una vez que hemos seleccionado la turbina, debo asumir qué número de cangilones va a tener.
la rueda Pelton. Puedo tener una rueda o dos ruedas con un chorro o dos chorros. Yo tengo que asumir en cuántos cangilones va a tener mi rueda, ya sea una o dos ruedas las turbinas que he escogido. Entonces Z es el número de cangilones que lo encuentro dividiendo el perímetro, que es pi por el diámetro de la rueda Pelton, entre Q, que es la distancia entre cangilones. Pero la idea no es poner cangilones muy seguidos, porque estoy desperdiciando energía, ¿no? Tengo que esperar que el chorro impacte, entregue la energía y recién llegue el otro cangilón. Porque si el chorro impacta e inmediatamente llega el otro cangilón, estoy desperdiciando energía. No se olviden que el chorro impacta, transmite la energía, se crea un momento de fuerza, la rueda gira y entonces ya llega el otro cangilón y el chorro impacta contra el otro cangilón, luego viene el otro y así va girando y vamos obteniendo una potencia en el eje. Entonces no es solución poner cangilones muy seguidos porque estaría desperdiciando energía. Tampoco cangilones muy espaciados. Debo considerar el caso, digamos, más eficiente, ¿no? El chorro impacta, se espera un momento, hay una distancia entre el otro cangilón, eso le llamo Q, y entonces otro impacto del chorro contra ese cangilón. ¿Qué distancia debe ser esa? Tengo que adoptar estos criterios. El valor de Q, que es la distancia óptima entre cangilón o cangilón, lo tengo que determinar usando el número específico de revoluciones por chorro. Si el chorro es 1, esta es la fórmula, ¿no? Número específico de revoluciones por chorro. Si el chorro es 1, esta fórmula es la misma que el número específico de revoluciones que se usa para cualquier turbina. Pero si son dos chorros sobre la misma rueda, tengo que dividir la potencia entre 2, porque son dos chorros, y ese es el número específico de revoluciones por chorro para esa turbina. Podrían ser 4, ¿no? Si fueran 4, tengo que dividir entre 4. Bien, ahora, ¿qué distancia va a haber entre chorro y chorro? Hay una gráfica que no está aquí, que está en sus fotocopias, que es la gráfica, si alguien tiene a mano ahí, es la gráfica 6.4, donde tengo que entrar con el número específico de revoluciones por chorro, y si ese número es mayor que 22.5, bueno, ni siquiera necesito entrar a la gráfica, aquí está ya explicado, ¿no? Si ese número específico que he calculado aquí es 22.5, mayor que 22.5, porque si ustedes ven la gráfica, 22.5 está al medio. Entonces, si está del medio para la derecha, la distancia entre cangilones es 1.4 del diámetro del chorro. Si está del valor medio hacia la izquierda, o sea, NS0 menor que 22.5, entonces se asume que la distancia entre cangilones es 1.6 veces el diámetro del chorro. Así se encuentra la distancia entre cangilón y cangilón, y dividiendo el perímetro, que es pi por el diámetro de la rueda Pelton, entre esa distancia, voy a tener el número de cangilones que tiene que tener mi rueda Pelton.
¿Sí? Bien. No sé si hay preguntas hasta aquí. Simplemente como aclaración, ¿esa distancia es lineal o es de perímetro? No, es circular, ¿no? Pero está en metros, ¿no? Es un arco en realidad, ¿no? Es un arco que está en centímetros o en metros. Si el perímetro lo divido entre el número de cangilones, ese arco o perímetro es el valor de Q. Bien, y por último, para terminar la clase de hoy, esta es la forma de los cangilones. Este es medio cangilón visto de frente. Es el cucharón. La parte del centro es la arista o el divisor, que es la parte más reforzada. Este es el diámetro del chorro. Aquí debe impactar el chorro. ¿Sí? Tal vez puedo mostrar un poquito más, aclarar un poquito. Este es el lugar donde impacta el chorro. Eso tiene un diámetro. El chorro tiene un diámetro. En función al diámetro del chorro, se ve qué tamaño, qué dimensiones va a tener el cangilón en ancho, en altura, ¿sí? Y luego los ángulos, ¿no? Esto no se olviden que es como un cucharón hacia adentro, y el fluido al impactar contra el aristo divisor, que es la parte más reforzada del cangilón, se desvía mitad hacia un lado y mitad hacia el otro. Y para que la transferencia de energía sea eficiente, esto tiene una parte curva, ¿no? Y aquí el fluido sale con un ángulo. Ese es el ángulo de flujo a la salida del cangilón, que según los fabricantes, para que la transferencia de energía sea la más eficiente, nos dan algunos valores. Entonces, este es el ángulo beta, ¿no? Aquí está una tangente o una vertical con una tangente. Este ángulo beta es el ángulo con el que el fluido va a salir del cangilón. Este ángulo alfa teóricamente debería ser 0 o muy pequeño. Pero, ¿cuál es el problema? Que idealmente sea 0. Que aquí no habría mucha resistencia del material, ¿no? O sea, tengo que escoger un material que sea bien resistente. Esta es la parte más reforzada del cangilón. Y por efecto de resistencia de materiales, en realidad aquí no podría ser 0, pero podría ser un ángulo pequeño. Entonces, ¿por qué el cangilón tiene esa forma? Porque permite mayor tiempo de contacto entre el fluido y el cangilón. Esa forma de cucharón con curvatura hacia adentro y que el chorro se divide en dos, hace que cada parte esté más tiempo en contacto contra el cangilón y entonces transfiera mejor su energía. Porque podría ser una paleta plana también, pero ahí no habría, el tiempo de contacto sería muy breve y no se transferiría tanta energía. Esta forma permite un buen ángulo de ataque del chorro contra la arista o divisor. O sea, el ángulo alfa puede ser pequeño. Idealmente tendría que ser 0, pero puede ser pequeño. Por ejemplo, 10 grados. ¿Sí? Los constructores asumen que alfa podría tener un valor de hasta 20 grados.
tiene que ser pequeño por el efecto de la resistencia de materiales. No puede ser cero, pero puede ser pequeño, depende del material con el que está siendo fabricado el cangilón. Esta forma del cucharón también permite la descarga del chorro en dirección definida. O sea, yo voy a saber dónde va a ir la parte derecha del chorro, dónde va a ir la parte izquierda del chorro, y ahí voy a blindar, porque hemos dicho que tiene que estar todo lo que rodea la turbina blindado por el efecto destructor del chorro desviado, ¿no? Entonces, el chorro va a salir en una dirección definida por la forma que tiene el cangilón. Las dimensiones del cangilón son proporcionales al diámetro del chorro y al diámetro de la rueda Pelton. O sea, mientras más grande sea el chorro, más grandes van a ser los cangilones y como consecuencia de eso el diámetro de la rueda Pelton también es más grande. Los constructores, los fabricantes proponen siempre que se cumpla esto, ¿no? El diámetro del chorro debe ser 5% al 12%, no pasarse de este rango, del diámetro de la rueda Pelton. Y el ángulo de flujo con el que abandona el chorro el cangilón se aconseja que sea de 8 a 12 grados. Entonces, con estos parámetros fijados por los fabricantes, uno ya tiene ciertos rangos para trabajar y diseñar la forma que va a tener el cangilón. Eso ya se lo hacen en los laboratorios con pruebas, ¿no? Se hace prototipos primero, se hace pruebas y luego si funciona, entonces recién se fabrica, porque ya les he dicho, un rodete o una rueda Pelton es solución para una turbina, no hay repuesto. Entonces hay que cuidar y hay que diseñar de forma adecuada esa rueda Pelton o el rodete de cualquier turbina. Bien, hasta aquí voy a hacer hoy. No sé si hay preguntas, si alguien quiere preguntar. Ingeniero, buenas tardes. Sí. Ingeniero, buenas tardes. Le quería hacer una solicitud. No sé si podríamos dar el examen que se ha programado este lunes para el miércoles. Ingeniero, por el feriado que ha pasado, nos han trasladado a un laboratorio presencial a Cotacota, entonces choca con el horario del examen. Y como somos muy pocos los que estamos cursando esa materia y no lo han querido mover de horario, entonces unos cuantos nos perjudicamos y quería hacerle esa solicitud, ingeniero. Ya, mire, ese era mi comunicado, ¿no? Estamos avanzando lo que falta para terminar. Luego voy a hacer también cálculos, aplicaciones de cálculos en las turbinas Pelton. Con el auxiliar seguramente van a hacer también. Y luego vamos a fijar el tercer parcial, el tercer parcial que va a ser, o el tercer examen que va a ser todo lo de turbinas Pelton más todo turbinas Pelton, ¿no? Teoría y las aplicaciones. Entonces, nuestro examen se posterga hasta el miércoles 10. Y el lunes le he dicho, he hablado con el auxiliar, si él ve necesario, les comunicaría si hará una clase más, etcétera, para que practiquen. Seguro se va a comunicar con ustedes. ¿Cuándo tienen con él?